Vamos a comenzar ya. ¿Mm? Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor nuestro y Dios nuestro, en esta hora, Señor, uniendo nuestros espíritus y nuestros corazones, Señor, elevando la plegaria de adoración, de exaltación, de honra y gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello habita, al que dio su propio Hijo, su cuerpo divino en sacrificio de sangre y de dolor, de angustia y desesperación por la salvación nuestra. A ese Dios, ese Cordero Santo, en esta hora adoramos, bendecimos, exaltamos, honra y gloria. Por la sangre del sacrificio de la cruz, Señor, imploramos esta tarde que toque nuestros corazones, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de mis hermanos, Señor, dejando huella de salvación en sus vidas. Que su misericordia acampe con nosotros, su mirada esté entre nosotros, Señor. Levántanos en el hueco de sus manos poderosa. Háganos sentir la protección de su poder en este día y siempre, Señor. Que la inspiración fluya en esta tarde, el entendimiento fluya en esta tarde, Señor. Que haya comprensión de su palabra, su plan de salvación. En esta hora se lo pedimos en el divino nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a trabajar con el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos casi terminando ese libro. Pero en este día, este capítulo 26 tiene un peso muy específico. De hecho, de ese capítulo 26 es que surgen algunas palabras en las cartas de Pablo, como a los filipenses, a los corintios, porque siempre le he dicho, Pablo tenía una intención de salvación de su gente, que nunca consiguió, porque como vimos en el capítulo 19, sí, 19 o el 20, no, perdón, en el capítulo 24 vimos que Pablo dice que estando orando en el templo se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué haces ahí? Vete a los gentiles, que no te van a escuchar, Pablo, esa gente no te va a escuchar. O sea, el Señor sabía que esos corazones estaban tan endurecidos que ni a él mismo escucharon, por eso lo sacrificaron. Pues mucho menos iban a escuchar a Pablo, porque ya ese pueblo estaba endemoniado, se había maldecido a sí mismo. Recordemos que cuando iban a crucificar a Jesús, ese pueblo dijo que caiga la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Recordemos también que para Pablo dijeron que se juramentaron en maldición, que tenían que matar a Pablo. O sea, son cosas del demonio. Y el demonio no escucha la voz del Señor, y mucho menos para respetarla. Pero Pablo sigue con el afán, porque ese es su pueblo, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a dejar los detalles para el momento en que estemos haciendo las paradas. Iniciemos, por favor. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 26. Entonces, Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Parada 1. Vamos a ver qué está pasando allí. Primero, el rey Agripa le dice a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. ¿Qué significado tiene eso? Primero, vamos a ver el escenario. Aquello está lleno de judíos. Todos los que están allí, en su gran mayoría son judíos, perdón, la gran mayoría son judíos, y está el gobernador
Y está el rey Agripa, está la hermana de él, que dicen que era mujer de él. Yo no me meto en esos chismes familiares, no es el momento para eso. Pero sí recordemos que en el capítulo anterior se hablaba de que entró con todas las bombas de un rey, con toda la vestimenta de un rey, con toda la seguridad de un rey. Entonces Agripa se sienta en el trono de un rey. Entonces allí hay un contraste excelentemente espiritual y hermoso. ¿Cuál es el contraste que hay allí? Agripa está sentado vestido de rey, rodeado de seguridad y de gente que le apoya. Frente a él está Pablo, vestido de preso, no sentado sino de pie, encadenado. Todo lo contrario de Agripa. Agripa tiene la bomba de un rey, la altanería de un rey. Pablo, la humillación de un hombre del Señor, de un hombre de Dios. Agripa tiene una corona en su cabeza de metal de oro. Pablo está coronado con el Espíritu Santo. Pablo está encadenado. Agripa está suelto, libre. Es lo que se imagina él. Es lo que se imaginan todos, incluyendo los hermanos de hoy en día. Pero el verdadero preso, el que estaba encadenado realmente, el que estaba lleno de harapos de cárcel, era Agripa, no Pablo. Pablo es un hombre libre en el Señor. Cuando dice se te permite hablar, no es una orden que está dando Agripa, es el Espíritu Santo que está dirigiendo. Aquel escenario jurídico de un rey se ha transformado en un templo para predicar el Evangelio. Aquella multitud que quiere matar a Pablo y que está allí, junto con el rey Agripa y junto a Festo, es justamente el mundo que va a escuchar el plan de salvación por la boca de Pablo. Pablo no va a defenderse como veremos. Pablo va a predicar a Cristo Jesús allí. El que tiene una oportunidad de defenderse allí no es Pablo, es Agripa y todos los que están allí. Son ellos que necesitan lo que Pablo tiene. Y Pablo se lo dice, como veremos más adelante. Son ellos que necesitan. Agripa es un conocedor del judaísmo porque él es nieto de Herodes. Es un judío también. Conoce el judaísmo, la cultura, todo lo de los judíos lo conoce. Pero es un preso como todos los demás. Esa es la preocupación de Pablo. Quien ordena hablar allí no es Agripa. Es el Espíritu Santo que ordena hablar. Que va a usar a Pablo para hablar allí. Recordemos que a Pablo se le había dicho, me será testigo. Dura cosa te es dar corcer contra el aguijón. Tú me serás testigo ante autoridades y reyes y gobernadores. Ahí se está cumpliendo la palabra. Pablo va a testificar del poder del Señor. Pablo va a testificar de la resurrección del Señor. Tanto es así que lo que lleva a Agripa a escuchar a Pablo es que Festo le ha dicho que tiene un preso que le dejaron ahí, que está hablando de un tipo que se resucitó, que resucitó de los muertos. Entonces Agripa dice, yo quiero oír a ese hombre. Agripa está siendo empujado por el Espíritu Santo para que escuche el plan de salvación. Y para que escuchando el plan de salvación Agripa, los líderes judíos que están ahí, que está el Sanedrín completo, reciban en armonía, porque no podían estar haciendo escándalo y hablando como hacían en otros lugares, porque ahí está el rey y la voz que manda ahí es la del rey y nadie puede hablar a ese rey, no le ordena hablar, porque eso le puede conllevar a cárcel por irrespeto. Se presenta un escenario clerical, ahí hay una iglesia en silencio, esperando a la palabra del Espíritu Santo. Ellos no lo saben, pero Pablo lo sabe. Ellos no lo entienden, pero Pablo sí lo entiende.
Es el escenario que se presenta ahí. La silla en que estaban sentados todos estos jerarcas del judaísmo, el gobernador y el rey y su hermana, son los asientos de nuestras iglesias. Son el lugar de prédica en silencio. En el silencio. Porque cuando Pablo quiso hablar a los judíos, hacían escándalo. Pero allí no pueden hacer escándalo. Allí se convirtió el lugar en un templo lleno de silencio. Ahora vamos a ver qué pasó allí. Continuemos. Hay una cita. Sí. Hay una cita número 1, la tiene la hermana de Yanira. Adelante, Amén. hermano. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el Señor nos dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Amén. Ahí está Pablo, como dice la palabra. Como dice él a Timoteo, sereno, tranquilo. Dice a Timoteo, cópiame. Esa intervención de Pablo ahí se va a repetir en muchos versículos, pequeños trozos de esa intervención, en forma indirecta, cuando Pablo hace sus cartas, tanto a los romanos, como a Timoteo, como a los filipenses. Esas cartas son un reflejo de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo. Entonces Pablo está allí no reprendiendo, sino edificando. Levantó su mano, como levantar la mano, pero son unas manos que están encadenadas. Levantar la mano era costumbre de los griegos. Cuando se levantaba la mano ya se iba a hablar, había que callarse. Pero Pablo va con toda reverencia y con todo respeto. ¿Por qué? Porque el evangelio no es para discusión, no es para polémica, no es para polémica. Con el evangelio no se polemiza ni se discute. El evangelio solo se predica porque la obra no es de quien está hablando, es del Espíritu Santo. El que está hablando es un instrumento que será más o menos santo en la medida en que tenga santidad en su corazón. Y allí tu hombre es santo. Y cuando hablo de santo, no hablo de santo de lo que fabrican las iglesias. Estoy hablando de los separados del Señor, los verdaderos santos. Lo que el Señor separa para eso. Con denuedo. Ahí está Pablo con denuedo. Con respeto. Ahí está Pablo con respeto. Fuera de tiempo, porque Pablo debía ponerse a defenderse en ese momento de una acusación que le están haciendo, mas no lo hace. Se pone a predicar. En ningún momento Pablo dice, soy inocente, por favor no me condenen, busquen testigo. Pablo no habla de eso. Pablo, inspirado de nuevo es valor, con mucho valor se para y dice la verdad del evangelio. Que tiene que hablar de su vida, sí, porque está frente a judíos y tiene que mostrarle algo que vamos a ver más adelante. Continuemos. Comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Parada número 2. Oigan eso. Me tengo por dichoso. Repítelo otra vez, por favor, Lu. Esa partecita ahí, ese versículo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que me acusan estos. Así es. ¿Cuál es la dicha? La dicha no es que se va a defender porque está frente a un rey. La dicha no es que está frente a un rey para hacerle reverencia y humillarse. La dicha es
que se siente un instrumento para llegar a una persona de la sociedad con cierta importancia. Me siento orgulloso. Tiene el orgullo de ser un predicador frente a esa gente. Porque no es solamente frente a Agripa, y lo dice muy claro, frente a la acusación de todos estos que están aquí, de todos los judíos. Mi dicha es que me van a permitir hablar de lo que yo llevo en mi corazón. Mi dicha es que me van a poder expresar, me van a permitir expresar mi transformación del judaísmo al cristianismo. Mi dicha es que ustedes me escuchen lo que les estoy diciendo, porque yo no quiero que se pierdan. Mi dicha es la oportunidad que me dan a mí para que ustedes me escuchen. Y aquí hay algo muy interesante. Hay personas que son invitadas a las prédicas o a las iglesias y creen que le hacen un favor al que lo está invitando. Van a veces por cansancio. Déjame ir para que no moleste más, por no decir la palabra clave, que es con J que comienza. Voy a ir porque voy a ir, mira, te voy a complacer. Si voy contigo, está bien, vamos. Creen que le están haciendo un favor a quien lo está invitando. Creen que le están haciendo un favor a la iglesia. Y no se dan cuenta que el favor es para ellos. Porque van a escuchar palabra de vida y de vida eterna. Van a escuchar salvación de su persona. De hecho, he oído varios testimonios de personas que van a la iglesia por complacer la mujer o el marido o el amigo y terminan transformando su vida en el Señor. Porque la dicha no es de quien está invitando, es del invitado. Pablo ha sido invitado en juicio. La dicha no es de Pablo, es quien quería verlo. ¿Quién quería verlo? ¿Quién quería oírlo? ¿Quién fue tocado por el Espíritu Santo para escuchar a Pablo? Entonces, Pablo está usando allí una carta al revés y al derecho. Me siento dichoso, no porque estoy frente a un rey, es que voy a hablar de las cosas del reino celestial. Y tú sabes de qué te voy a hablar, Agripa. Y lo dice más adelante. Tú conoces toda la costumbre nuestra. La dicha no es de quien invita, es para el invitado. Cuando usted lleva a una gente al templo, aunque vaya por cansancio, de hecho, puedo citar un testimonio, el testimonio de mi hermano y amigo Felipe Polanco. Lo llevaron a un retiro de matrimonio empujado a la mala, su mujer, y el incómodo fue con ella. Y él mismo confiesa cuando llegó a la puerta, ¿y qué hago yo en esta pendejada aquí? La gente hablando tanta basura, por no decir la palabra. Y resulta que la primera prédica que escuchó se transformó. Entonces, él no le estaba haciendo un favor a su mujer. No. Él no le estaba haciendo un favor a su mujer, ni a nadie que lo haya invitado. El favor era para él, para darle salvación a él. Y así hay muchos testimonios. Yo he oído varios testimonios. Hay gente que se para en la puerta de la iglesia a esperar que salga el esposo o la esposa. Pero se ponen a escuchar. Y el Señor trabaja sobre esos corazones. La dicha ahí no es porque Pablo está frente a un rey. Es porque es un instrumento para convencer a ese Señor que lo está invitando ahí. Continuemos. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Parar. Oigan eso. Él está frente a los jefes del judaísmo. Y lo que le dice es, si quieren testificar esto, que testifiquen.
Porque yo viví, óyame, no como fariseo. Él no dice como fariseo, ¿eh? Yo viví fariseo con el mayor radicalismo posible. Yo viví fariseo, no como fariseo. El fariseísmo lo representaba yo. Yo soy el fariseísmo, yo era el fariseísmo. Y estos son testigos de que yo represento el fariseísmo, porque hice por el fariseísmo más que lo que ellos pudieron haber hecho. Hice por el judaísmo más que lo que ellos pudieron haber hecho, porque yo era un radical creyente en lo que me habían enseñado. Yo hice más que estos que están ahí. Rey Agripa, yo fui un radical del judaísmo y del fariseísmo más todavía. Un radical cerrado, hermético, incomprensible, incapaz de perdonar. Yo viví siendo fariseo, no como fariseo, siendo yo el modelo del fariseísmo, lo era yo. Continuemos. Y ahora, por la esperanza de la promesa. Un momentito, Luz, un momentito. Hermanos, tú vives como cristiano o vive cristiano. ¿Cuál es tu modelo de existencia? ¿Como cristiano o cristiano? El cómo tiene una separación de la realidad. Es una imitación de lo real. Es una copia de lo posible. Por tanto, es un imposible en el ejercicio cotidiano. Pero vivir cristiano es otra cosa. Vivir cristiano es vivir al estilo Cristo. Es ser Cristo. Me leía la hermana Lu algo de San Agustín, San Martín, recuerdo de ellos, que decía algo parecido. El evangelio no es el que se predica, es el que tú demuestras. Es el que tú llevas en tu corazón, en tu actuación diaria, en tu comportamiento, en tu forma de ser y actuar. Ese es el verdadero evangelio. Si tú eres así, tú vives como cristiano. Pero si solo lo predicas, tú no vives cristiano, tú vives como cristiano. Y hay que vivir cristiano. No como cristiano, sino cristiano, hay que vivir cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y eso es lo que Pablo exige en todas sus cartas. Nosotros somos embajadores, representamos a nuestro Señor Jesucristo, no en lo que hablamos, es en lo que hacemos. Es en lo que decimos, hacemos en nuestro comportamiento. Porque lo que vale en el evangelio no es lo que yo digo que sé, ni la formación que yo tengo en el evangelio, ni la teoría que manejo, ni la filosofía, ni la teología, nada de eso vale. Vale lo que yo hago como Cristo Jesús. ¿En qué me parezco a Él? Es verdad que el mundo no tuerce y no hace torcer, pero hay que seguir viviendo cristiano. ¿Cómo se vive cristiano? Con un corazón limpio, sereno, entregado y sin tormento. Con un corazón entregado al Señor y viendo a todo el mundo como un hijo de Dios. Pablo ahí está viendo a sus enemigos, lo que lo quieren matar y lo que lo están juzgando con misericordia de Dios. Por eso le dice, yo viví como fariseo, o sea, yo entiendo, yo comprendo lo que está en el corazón de esta gente. Claro que lo comprendo si yo soy de ellos, yo viví con ellos, como ellos fui yo. Ellos son como yo fui como ellos. Rey Agripa, ellos y yo somos iguales. Lo único es que ha pasado algo en mi vida que quiero que pase en la de ellos.
Ese es el afán de Pablo. No es que Pablo esté defendiendo el judaísmo ni a los judíos. Pablo está buscando salvación. Es salvación, y lo veremos cuando vemos el libro de Romanos, que es el que continúa justamente al libro de los Hechos. Continuemos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Parada. Yo solo creo en lo que ellos me enseñaron. Yo solo creo en las promesas que ellos me dijeron que el Señor hacía. Yo solo creo en los profetas que ellos defienden, en las promesas que ellos defienden, en el Dios que ellos defienden. Yo solo creo en eso. Y creo tanto en eso que me persiguen, porque digo que se cumplieron las promesas. Y yo lo entiendo porque yo a los cristianos los perseguí, lo ordené matanza, torturé, hice de todo, lo perseguí hasta fuera de Jerusalén. Porque pensé que eran unos blasfemos. Pero resulta que lo que se ha dado aquí es el cumplimiento de las profecías que dieron los profetas. Es el cumplimiento. Y es de ese cumplimiento que yo hablo. Que se cumplieron las promesas de las profecías. Ahora ellos quieren hacer conmigo lo que yo hice con los cristianos, ordenado por ellos. Y aquí estoy yo, frente a ti, Agripa. Estoy frente a ti, Agripa. Estoy frente a Gesto. Estoy frente a ellos. Y ahora quieren ellos hacerme a mí lo que me enseñaron a hacer contra los cristianos. Rey Agripa, yo era un criminal también, como ellos quieren ahora hacerme. Ellos quieren ahora incriminarme a mí, como yo incriminé a los cristianos, porque yo pensaba que lo que yo tenía en mi corazón como fariseo, como radical, como secta radical de toda, y Pablo dice muy claro, son una secta. Yo creí en todo lo que la secta me enseñó, pero ahora resulta que todo lo que ellos predican, que lo que ellos esperan, ya llegó, ya se cumplió. ¿Acaso me van a juzgar a mí porque diga que llegó y resucitó la persona que ellos estaban esperando? ¿Me van a juzgar por eso a mí, solo porque digo eso? ¿O quién ha dicho que hay juicio porque se piense el contrario en la fe de los judíos o de cualquier otro país del mundo? O cualquier código del mundo, cualquier ley del mundo. Por eso me juzgan. Es una defensa de Pablo en el espíritu. Le está diciendo a ellos, entiendan que yo fui tan malo como ustedes, mejor malo que ustedes, o peor malo que ustedes. Gran perseguidor de los cristianos, y ustedes lo saben que tenía cartas que ustedes me dieron. Ahora porque yo digo que fue un error, me van a matar.
Me van a juzgar por eso. ¿Qué tú crees, Rey Agripa? ¿Se permite juzgar a nadie por eso? ¿Hay condena de muerte o de cárcel por eso? No la hay. Porque el Imperio Romano daba libertad a todas las religiones. A eso que Pablo se está refiriendo. Me están juzgando a mí por lo que yo hice a favor de ellos. Autorizado por ellos. Y como digo ahora, fue un error. Entonces me juzgan. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para... Oigan, qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Te mando a ser testigo a esa manada de lobos, pero yo te voy a guardar, yo te voy a librar de la mano de los gentiles y de los judíos. Saulo está dando el testimonio de lo que pasó. Está testificando lo que pasó. El Señor le está diciendo: el Señor me está librando. Se me presentó, Rey Agripa, como una luz a mediodía, pero que brillaba mucho más allá del sol. Tremenda luz. En el desierto, a mediodía, es terrible la luminosidad del sol, porque no hay sombra por ningún sitio y las arenas reflejan la luz solar y el calor. Y Pablo le dice: mira, vi una luz, como tú conoces el desierto, más brillante que ese sol del mediodía en que se me apareció. Y tú sabes, le está diciendo, tú sabes que esa luz es potente, sin embargo era mucho más fuerte. Y además me habló. Y me habló en hebreo, para que no hubiera confusión en mí. Y me dijo que iba a testificar de él. Y ahí está Pablo testificando frente a gentiles, que es Festo, y frente a judíos, que es Agripa, y es también los líderes del judaísmo que están ahí. Esa transformación de Pablo en el presente tiene un reflejo. Le he dicho en los últimos tiempos, dando la clase, que la persecución del evangelio ya no es como nosotros acostumbramos a leerle en el evangelio, que es una persecución de querer matar a la gente, etcétera, etcétera. Que habrá persecución en contra de la familia, porque la familia es el núcleo que el Señor ha hecho para el desarrollo de la humanidad. Esa transformación se está dando. Los grupos que estaban persiguiendo, no financiando, los que están persiguiendo el pueblo de Dios a través de la familia, entiéndase, a través del matrimonio gay, del aborto, etcétera, etcétera, nada hablar de eso, pero ya lo sabemos todo, están rectificando. Justamente en Estados Unidos, en esta semana recién pasada, se dio la sentencia de la Suprema Corte, o la Corte Suprema, como dicen ellos, de justicia, dejando libre a los estados que hagan con eso lo que consideren prudente, si aceptan o no el aborto. Primer paso. Segundo paso,
9 estados norteamericanos han renunciado al aborto. Ya salieron. Está Virginia, etcétera, etcétera. 9. Va a seguir caminando la lista. Porque esa gente, ahí está la lucha que manifestada entre Rusia y Ucrania. Ahí está el poder del Señor trabajando idéntico con lo que pasó con Pablo, el Sanedrín, y el poder imperial. Pero además de eso, escuché una noticia que quiero rectificarla porque no pude manejarla bien esta mañana, de que en Miami están prohibiendo que se le dé educación sexual a los niños en la escuela primaria, que se le estaba dando, lo acaban de prohibir, y le dicen a los padres que si alguno de ellos sabe que le están dando educación sexual a los niños de primaria, pueden acudir a acusar a la escuela, al colegio o a los profesores. El Señor está peleando por su pueblo. El Señor está peleando por su reino. Y aunque nosotros nos callemos y andemos como disparatosos, tirando bengala al aire sin saber a quién se le estamos lanzando, el Señor sí sabe lo que está haciendo. Y lo está haciendo como Él siempre lo hace. Muy bien. Continuemos. Perdón. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Párate ahí. Ustedes están oyendo eso. Ustedes están oyendo eso. Lo que dice Pablo que el Señor le dijo. Para que se conviertan, léelo otra vez, Luz. Y la a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Párate ahí. Dice Pablo que Jesucristo le dijo que lo iba a enviar de testigo para que lo oyeran. Está hablando con un grupo de ellos ahí, A ellos se lo está diciendo, Se arrepientan de las tinieblas y de la potestad de Satanás. Le está diciendo, ustedes están en el territorio satánico. Ustedes son satánicos. Se lo está diciendo Pablo a los judíos, al Sanedrín y al rey de Jerusalén y al gobernador. Dice Jesús que son satánicos. Atención, hermanos evangélicos. Dice Pablo que Jesús le dijo que esa gente son satánicos, que están en las tinieblas. Eso no me inventé yo, acabo de leerlo. Continuemos. Se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ok, hay una parada ahí. Aquí hay una parada. Léeme ese pedacito. ¿Por la fe en qué? Léemelo otra vez, que está bonito. Para que reciban por la fe que es en mí. Ya. Para que tengan arrepentimiento y se decidan por la fe que es en mí, no en ti, Pablo. La salvación no es por ningún santo, no es por ningún sacerdote, no es por ningún predicador. Está hablando el predicador de los predicadores, el máster de la prédica cristiana está hablando, dice, para que sea arrepentido y salvo por la fe en mí, en Cristo Jesús. Es el que salva, no es el predicador, no es el orador, no es el profeta, no es la iglesia, no es el sacerdote, no es el pastor. Cristo Jesús. Para que tengan salvación en mí, no en ti, Pablo, en mí. La salvación viene en Cristo Jesús y nada más. Ahí no cabe más nadie.
Más nadie, dice Pablo, que se lo dijo Jesús. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú para dudarlo? Está testificando donde el Señor lo mandó, con judíos y gentiles, que tengan fe para que tengan salvación en Cristo Jesús. No en la oratoria hermosísima de Pablo, no en la sapiencia de Pablo, es en Cristo Jesús. Pablo ahí es el predicador. Pablo ahí representa a la iglesia, pero la salvación en Cristo Jesús. Continúa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Parado. Agripa, yo solamente estoy diciendo lo que los profetas dijeron. El judaísmo llegó hasta aquí. Fue anunciado por los profetas. Está en los libros. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué libro habla Pablo? ¿El Antiguo Testamento? No, completo, no. Está hablando del Pentateuco. Ese libro que nosotros estudiamos una parte. En Génesis, Éxodo. De ahí está hablando Pablo. Y ahora de los profetas. Hasta aquí llegó todo. Aquí se cumplió todo, Rey Agripa. Rey Agripa, aquí se cumplió absolutamente todo lo que los profetas decían. Y yo fui obediente a eso y vengo a predicarle a todos. Ellos me quieren matar porque les estoy diciendo que tienen que arrepentirse y venir a Cristo Jesús. Por eso me quieren matar. Porque ellos responden a su propia ley, no al mandato de los profetas. Porque ellos responden a lo que ellos consideran que debe responder, no al anuncio de las profecías. El rey Agripa estaba escuchando y entendiéndolo todo. Fue formado en el judaísmo. Por eso yo me siento bien, porque tú entiendes lo que yo voy a hablar aquí ahora. Pablo le está diciendo, es que ellos han creado una religión a partir de lo que ellos creen. Incluso una secta en la que yo participé como modelo soy yo, que se llama el fariseísmo. Y como han hecho sus propias leyes, no pueden entender que el anuncio de los profetas llegó hasta aquí, que se cumplió. Yo estoy hablando del cumplimiento de las profecías. Y ellos no entienden eso, Rey Agripa. Y yo lo creo y no me negué y en eso estoy aquí. Es por eso que me quieren matar y por eso no se mata a nadie. Yo no tengo delito. No se lo dice así, pero el rey lo está escuchando y sabe que está haciendo una defensa de sus creencias y por la creencia no se condena a nadie. Pero en la medida en que está defendiendo sus creencias, Pablo está predicando a todos ellos. Ha hecho del juicio una tribuna, un altar para predicar, un púlpito para predicar. Eso es lo que está haciendo Pablo. No está diciendo, y yo, imagínate yo, nada. Está diciendo, estoy en contra de ellos, rey, por esto y esto y esto. No respetan a los profetas. No creen en las palabras que está escrita. Yo le creí y sigo en eso.
Continúa. Hay una parada aquí. Hay una Hay una cita. cita. La tiene la hermana de Yanira. Amén, amén. Romano. Hechos 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En Juan 5, versículo 39, nos dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Repíteme primero otra vez lo que dice Pablo sobre los profetas, para que entendamos por qué esta escuela bíblica tiene como lema ese San Juan 5:39. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que él hace? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Exacto. Ahí es que Jesús le dice a los judíos: vosotros escudriñad las escrituras. O sea, lo que los profetas han dicho y lo que dijo Moisés, ustedes lo leen pero no lo entienden. Esas cosas hablan de mí. Y Pablo está diciendo ahora ahí: yo solamente estoy hablando de lo que Moisés enseñó y lo que enseñaron los profetas. Que Jesús dice: vosotros escudriñad las escrituras y son ellas que dan testimonio de mí. Yo estoy testificando lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Dios mío, yo no sé por qué todavía hay gente predicando el Antiguo Testamento. Yo no puedo comprender eso, mi conciencia no me da. Pablo está hablando del Antiguo Testamento como un referente de lo que él defiende. Eso es lo que dijeron los profetas y lo que dijo Moisés. No ha dicho que se cumplió lo de Moisés, no. Yo defiendo eso porque ya sucedió. Está diciendo lo que Jesús repitió a los judíos en San Juan 5:39. Vosotros que escudriñáis las escrituras, vosotros conocéis a Moisés y los profetas. Son ellos, Moisés y los profetas, que hablan, dan testimonio de mí. Entonces yo, Pablo, doy testimonio del Señor porque entendí que lo que decían los profetas y lo que decía Moisés se cumplió en Cristo Jesús. Por tanto, no tiene antecedente, porque el cumplimiento es inicio y final. San Juan 5:39, fundamento de esta escuela bíblica avanzada. Escudriñar las escrituras, porque os parece que ahí está la vida. Yo os digo, son ellas, Moisés y los profetas, que dan testimonio de mí. Ahí está Pablo haciendo lo que nosotros hacemos todos los sábados a través de estas redes. Eso es lo que está haciendo Pablo, hablando del evangelio de Cristo Jesús como cumplimiento del anuncio de lo que iba a pasar. Por tanto, Cristo es el inicio y el final de todo. No tiene antecedentes, ni anteriores, ni tiene posteriores seguidores. Todo está en Pablo. Ahí lo dice él muy claro. Yo sé cómo no lo entienden. Claro, no pueden entenderlo porque hay una visión retorcida del evangelio que le conviene a las iglesias, porque en el judaísmo hay extorsión a las personas, en el evangelio hay libertad. Libertad. Eso es lo que Pablo dice: me siento libre porque estoy predicando el cumplimiento de las promesas. No tengo nada que ver con el judaísmo ya. Ahora tengo que ver con Cristo Jesús porque le hice caso, le creí y aquí estoy dando testimonio a pequeños y a grandes. Qué hermoso está eso. Pero para ver eso hay que tener sentido de arrepentimiento y buscar del Espíritu Santo. Los judíos nunca han tenido sentido de arrepentimiento. Entonces nosotros los cristianos tenemos por qué estar defendiendo a los judíos. Nosotros debemos defender a Cristo Jesús. Esto dice Pablo, lo está diciendo clarito. Yo solo predico y digo lo que los profetas anunciaron se cumplió, y se lo predico a los pequeños
y a los grandes. O sea, a otros no son ustedes y a ustedes se lo predico. Hagan lo que ustedes quieran con esto ahora. Yo cumplo con decírselo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No está diciendo tengan misericordia de mí. No, 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 no. Pablo tiene misericordia de ellos. Por eso le dije al inicio de la clase que no se sabe quién era el rey ahí y quién era el preso. Pablo está hablando de misericordia, de arrepentimiento para que alcancen el reino celestial. Continuemos. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Aleluya. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Aleluya. Yo sé que crees. Parada. Rey Agripa, tú conoces este mundo judío. Tú has creído en los profetas. Yo sé que tú crees en los profetas. Entonces se cumplió la profecía. Lo que dijo Jesús, escudriñar las escrituras, son ellas que hablan de mí. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Miren, cuando uno acepta al Señor con ese primer amor que se llena uno, que quiere decírselo a todo el mundo, buscar salvación para todo el mundo. Esa respuesta del gobernador Festo es la respuesta del mundo todavía hoy. Estás loco. Se volvió loco. Ya está fuera de sí. Ya se embromó. Las muchas letras te tienen loco. Pablo no está hablando de letras. Pablo está hablando de lo que dicen los profetas que ellos han estudiado. No Festo, porque Festo no es judío, pero Agripa sí es judío. Por eso dice, él sí sabe lo que estoy hablando. Ahora, Agripa, como tú sabes lo que estoy hablando, ¿tú crees en esto? Lo puso entre la espada y la pared. En ese momento, rey Agripa pudo haber alcanzado el reino celestial. En ese momento pudo haber entrado en el plan de salvación. Ese era el momento de salvar su vida. No iba a dejar de ser rey. Iba a dejar de ser perverso. Porque no es el reinado lo que da la perversidad, es la perversidad que daña el reinado. Pablo le está diciendo, arrepiéntete. Agripa, arrepiéntete. Festo, arrepiéntete. Y todos ustedes que están aquí, arrepiéntanse. Yo lo que estoy diciendo es lo que ustedes dicen que dijeron los profetas, que ustedes creen en eso. Y si creen en eso, crean que se cumplió la palabra. San Juan 5:39. Amén. No se lo va a citar así Pablo no se había escrito el libro de San Juan. Pero sabe que Jesús lo había dicho y él sabía lo que decían los profetas. Y vio la luz en el desierto y el Espíritu Santo siguió trabajando con él. No fue solamente en ese momento. Pablo era un hombre de oración permanente. Ya a Pablo no le importaban mucho los libros más que para ver lo que decían los profetas y acomodarlo al cumplimiento de la profecía. Eso es lo que le interesa a Pablo. Pablo es un hombre tan intelectual y tan bien preparado que hay eruditos de las palabras que dicen que Pablo pudo haber sido el sustituto de Gamaliel, porque era un fariseo radical, formado con lenguaje,
con conocimiento, con capacidad de polemizar, pero renunció a todo eso para humillarse ante el Señor. ¿Cuántos intelectuales tendrán la capacidad de abandonar los libros por Cristo Jesús? Y no es porque los libros le hagan daño, es por la arrogancia de decir que han leído. Porque la arrogancia es lo que hace daño. A mí me gusta leer y leo de todo lo que pueda leer lo leo. Tal vez no puedo leer mucho y ando buscando libros. Eso no hace daño. Lo que hace daño es la arrogancia con que el gobernador Festo le dice: las muchas letras te tienen loco. O sea, tú eres un loco, Pablo. No, no estoy loco. ¿Verdad, rey Agripa, que tú crees en esto? Dilo, confiésalo. Si el rey hubiera dicho yo creo, en ese momento hubiera sido salvo. Ese es el punto cumbre de ese encuentro que había allí. El invitado no era Pablo. El invitado era el rey Agripa. El invitado era el gobernador Festo. Los invitados eran los judíos que estaban allí. Pablo era el predicador. No era quien necesitaba. Era quien proyectaba al Espíritu Santo entre ellos. Por eso le decía ahorita, cuando usted invita a una gente a la iglesia, ¿creen que le van a hacer un favor cuando van con usted? No le hacen un favor. El favor se lo está haciendo usted llevándolo al Señor. Ahí se vira la tortilla y hay un giro. Aquello se convirtió en un salón de prédica, en un púlpito de prédica, en un templo de prédica. Rey de Agripa, ¿por qué tú no dijiste sí creo? Porque él creía en los profetas. Pablo dice, yo sé que tú crees en los profetas. Ahora, ¿tú crees lo que te estoy diciendo? Le está diciendo, arrepiéntete y ven a Cristo. Mas no lo hizo. Mas no lo hizo. Me imagino que si en el espíritu, después de otra vida, nosotros nos encontramos allí, Pablo dirá, ¿te acuerdas lo que te dije? Ahora mira dónde está. Eso pasa, mi hermano, con todo lo que se le predica la palabra, lo dejan para después. Para cuando esté más viejo, para cuando mi vida tenga otro giro, para después. ¿Quién ha dicho que hay otro después? Hay un solo que es hoy. Vivir como cristiano. Hoy, no mañana. Continúa. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Bendito sea el Señor. Para Bendito sea el Señor. Por poco me persuade de ser cristiano, Pablo. Rey Agripa, por poco o por mucho. Por poco o por mucho. Yo quisiera que tú y todos los que están aquí fueran como yo, excepto con estas cadenas. O sea, no está hablando de las cadenas que tiene en sus manos. Está hablando del encarcelamiento físico espiritual. O sea, que sean como yo, libre de cadenas, excepto por estas cadenas. O sea, sean libres como yo, sin cadena. Sin cadena. Por poco me persuade, Pablo, de ser cristiano. Si Agripa hubiera dicho ahí que él creía, tú ves a Sanedrín que estaba iba a creer. ¿Saben por qué iba a creer? Porque como todos los religiosos y los ministerios y los concilios, mejor dicho los concilios, no los ministerios, los concilios, andan detrás del poder. Claro, ese va a ser un arrepentimiento de beneficio material, por tanto no era un arrepentimiento. Pero iban a cederle el paso al evangelio.
aunque fue hasta que el rey se muriera o dejara de darle beneficio. Por poco me persuade. No se están dando cuenta que el Espíritu Santo está trabajando sobre ellos. Y Festo está tocado. Y la respuesta que le dice, tú estás loco. Eso se llama miedo a la verdad. Miedo a la verdad. Tú estás loco, Pablo. Tienes miedo a la verdad. Rey Agripa, por poco me persuade. Miedo a la verdad. Pablo cumplió con lo que el Señor le dijo, para que luego, en la otra vida, no digan que no escucharon predicar el Evangelio. Lo escucharon de la mejor voz que ha tenido el Evangelio después de Cristo Jesús. Lo escucharon del mejor orador que dio el Evangelio después de Cristo Jesús. Lo escucharon del hombre de más sacrificio después de Cristo Jesús. Lo escucharon. Pero no prestaron atención porque las bombas sociales, económicas y culturales y religiosas mandaban sobre esos corazones. No había capacidad de humillación. Y para hacerse cristiano hay que ser humillado porque Cristo vivió humillado. Por eso le decía ahorita, no es vivir como, sino vivir cristiano. Continúo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Amén. Parada final. Pero tenía que llegar a César. Tenía que predicar aún en Roma todavía. Cuando Pablo dijo apelo al César, significa que fue el Espíritu Santo que lo mandó. Apela a César. Cuando se apelaba al César, nadie podía intervenir con el acusado. César era la autoridad máxima. Y si alguien intervenía para que no llegara a César, estaba violando los reglamentos, las leyes romanas. Y eso le costaría la vida a quien fuese, aún siendo un rey. Y hay una cita. Sí, hay una cita de Roma. Vamos a ver. Adelante, Deyanira. Amén. Amén. Hechos 26:32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y en Romanos 1, versículo del 10 al 11, nos dice la palabra de Dios, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Amén. Amén. Es una carta que Pablo escribió a los romanos mucho antes de estar preso. Después, cuando estemos en los romanos, que vamos a comenzar con ellos cuando terminemos con el libro de los Hechos, vamos a ver esa palabra, tener un próspero viaje. Un próspero viaje para todo el mundo sería un viaje de deleite, de gozo. Y Pablo se lo gozaba, a pesar de lo que veremos en ese viaje. Cosas terribles en ese viaje, pero Pablo se lo gozaba. Porque el placer no estaba en el confort de su vida, sino en predicar el Evangelio. Entonces Pablo había apelado al César. Antes de escribir esa carta, no. Después fue que apeló al César. La carta fue primero, luego apeló a César porque la carta fue hecha cuando él estaba libre. Todo eso a la dirección del Espíritu Santo para que llegue hasta el Imperio Romano. Cuando Pablo llega al Imperio Romano, ahí en el juicio hizo lo mismo predicar. No sabemos ni podemos valorar qué pasó ahí, pero el Imperio Romano, años después, aceptó el cristianismo.
Entonces, esa es la obra del Señor que va caminando. Pablo es un instrumento real del Señor. Pablo tenía que llegar a Roma. Él quería llevar algunos dones, pasarle algunos dones a la iglesia de Roma, que él no fundó esa iglesia. Él quería pasarle algunos dones a esa iglesia. Él quería hablar con ellos, unificarlos, para no se confundan con el judaísmo, porque están en la capital del imperio. Y las capitales siempre son promiscuas, difíciles de enderezar. Las capitales siempre son peligrosas, y más cuando se están en esa creencia. Entonces Pablo está haciendo un esfuerzo para llegar a Roma, pero él no sabe cómo era que iba a llegar. Llegó a Roma, pero llegó como el Señor quiso que llegara, con un placer por un lado y con un sacrificio por el otro. Preguntas, hemos terminado. ¿Preguntas? Adelante. Deyanira abrió su micrófono. Adelante. Amén, amén. Bueno, más que pregunta, lo que quería comentar es que esta expresión, esta afirmación es poderosa, vivir cristiano. Fíjate, me ha llegado bastante porque por lo general lo que siempre decimos hay que vivir como cristiano. Pero el poder que tiene decir vivir cristiano es algo extraordinario, porque es más allá de uno imitar o tratar de imitar, sino vivir de una manera natural, de una manera tranquila y serena, de ese ser y de ese accionar cristiano. Yo creo que debemos acuñar esta expresión en cada momento donde tengamos la oportunidad de predicar el evangelio. Amén. Y debemos repetírnosla continuamente en cada uno de los momentos, ¿verdad?, que el Señor nos regala de vida. Amén, amén. Adelante, el hermano Ezequiel. Le bendiga, jóvenes. Amén. 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 Hermanos, quiero también hacer una reflexión. Fíjense que Dios es misericordioso. Pablo había tenido tanto deseo de explicarle a ellos cómo eran las cosas, cómo era el cristianismo, cómo era Cristo. Había tenido oportunidad. Y mire, yo mismo, por la bulla que hacía, por la forma de ellos comportarse en frente de Pablo. Fíjate cómo ellos mismos se convocan a un lugar donde solo Pablo le iba a explicar con lujo de detalle qué dijeron los profetas, qué dijo Moisés y quién era Cristo. Ahí se lo explicó todo con lujo de detalle. Y como dice la palabra, el que tenga oído, que oiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Alguien más? Nadie más. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, mi alma se goza en esta hora, Señor. Gloria a ti, Señor. Saltando y glorificando su nombre, Señor, pidiendo misericordia para todos mis hermanos. Que la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, nos haga sentir templo de su amor, de su voluntad, Señor. Ser servidores de la cruz, Señor, del sacrificio máximo de la cruz. Pregonar el Evangelio como hay que pregonarlo con denuedo, entusiasmo, Señor. Con nuestro ejemplo de vida. Que no seamos predicadores de palabras, sino de acciones, Señor. Vivir cristiano, ser cristiano, Señor. Es nuestro máximo deseo, Señor. Que la autoridad del Espíritu Santo mande sobre nosotros. Que nuestros pasos sean fortalecidos en el Evangelio, Padre. Que hay en nosotros el hacer como el querer, y el comportarnos como el ser, y el ser como el comportarnos. Que podamos caminar por la senda, Señor, que su Hijo amado nos dejó establecida, esa senda del amor, del sacrificio, del entendimiento, de la cordura. Padre, que la misericordia que usted tuvo con nosotros tenga sobre todos nuestros familiares, todos nuestros allegados y sobre toda persona, Señor, que se acerque a nosotros, que podamos ser un ejemplo de transformación, que solamente al saludar y dar las manos
al dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, Señor, se siente en el corazón de quien recibe la palabra, que no ha sido una palabra de lengua, sino del Espíritu que ha llegado a ese corazón incrédulo. Que la transformación sea, Señor, el resultado de nuestro comportamiento. Se lo pedimos, se lo imploramos, en el divino nombre de Cristo Jesús, en esta y todas nuestras horas, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y amén. 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 Que Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Ezequiel, Luz. Bendiciones a todos. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.